el curso El Templo del Espíritu, la relación existente entre las festividades bíblicas y los chakras. El Zohar hace mucha mención a la columna central del árbol de la vida y dice que, parafraseando el Zohar, dice que la intención o lo que debemos hacer nosotros es tomar la derecha y la izquierda, unificarla. Y allí surge la idea de los 7 chakras. En la geometría sagrada se le llama cuerpo electromagnético a este cuerpo formado por los chakras, a esa energía electromagnética que forma lo que conocemos como el aura. Es importante saber que el órgano asociado al chakra influencia al chakra y el chakra influencia al órgano. Dice Baal HaSulam que el hombre influencia las fuerzas superiores y a su vez las fuerzas superiores influencian al hombre y viceversa. Entonces es importante tener presente que para que nuestro cuerpo electromagnético, para que nuestros chakras funcionen de la mejor manera posible, también es indispensable de nosotros cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del espíritu. Ya en esta tercera clase vamos a hablar de las glándulas sexuales que tienen su correlación con el segundo chakra, el Svadhisthana, con la Sefirá o Sefirot de Yesod, correlacionado con la fiesta de los panes sin levadura. Entonces vamos a aprender una vez más el mensaje detrás de la historia. Dice el Zohar que hay de aquel que piense que la Torá son asuntos literales. La Torá no cuenta nada de asuntos literales y muchas personas tienen claro eso, pero aún así siguen en tradiciones y aún así siguen en rituales y cultos hechos por hombres porque piensan que esa es la forma de agradar a Dios, como lo he repetido en varias ocasiones. No olvidemos el texto que hicimos de introducción de Colosenses, que es fundamental para poder comprender estos asuntos espirituales. El apóstol Pablo, Rab Shaul, siendo un hombre judío, dice que él es judío de judíos en cuanto a la ley celoso, en cuanto a la tradición de los padres, sin reproche alguno, tanto así que mataba a las personas que se apartaban o que no practicaban las tradiciones de los padres. Entonces esa es la disputa entre las tradiciones rabínicas y lo que realmente es la espiritualidad. Y ese es el énfasis que Pablo hace. Dice él, siendo yo judío de judíos, en cuanto a la ley celoso, una vez el Padre me reveló al Cristo en mí, dejé todo por basura. Dejé todo a un lado. Entonces es necesario tener esos textos que, como siempre digo, los textos del Nuevo Testamento son un tesoro, son una joya que hay que saberlos escudriñar sin ningún tipo de influencia religiosa, sino como libros de sabiduría ancestral, porque eso es lo que son, libros de sabiduría ancestral que ayudan al ser humano a conectarse con su fuente original, con su fuente divina, con su conciencia superior. Entonces los testículos y los ovarios son los órganos reproductores del género humano. Juegan un papel importantísimo en el desarrollo de la personalidad y en el desarrollo espiritual. Dirá uno, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Los órganos reproductores, los testículos y los ovarios, las glándulas sexuales, juegan un papel importantísimo en la vida espiritual de las personas. En esta glándula se forma el semen y se forman los ovarios. Los ovarios, sí señor. Los ovarios, los óvulos, ya ni me acuerdo cuál es el de la mujer, me perdonan allí ese punto.
Es aquí donde radica o donde se encuentra la raíz del deseo. Es allí donde es el epicentro del deseo. Por eso la importancia en la espiritualidad. El deseo es la base de todo ser humano. Deseamos para nosotros mismos, ego, o deseamos para el colectivo, altruismo. El deseo es la base de todo ser humano. Toda la raza humana tiene deseo, el deseo. Y esa es los cabalistas hablan que es allí donde venimos a trabajar, en el deseo. Transformar ese deseo egoísta de nosotros mismos en un deseo de recibir para nosotros, pero para luego poder compartir. En Kabbalah se conoce el deseo no corregido como ego y el deseo corregido como altruismo. Todos los seres humanos debemos tener un deseo sexual puro, porque allí radica la base y la plenitud y del éxito en cada uno de nosotros. La labor que tenemos es sublimar la sexualidad, como hablan los cabalistas. Sublimar la sexualidad es tener un deseo de brindar bien a los demás. Como dice el Arizal, que las aguas femeninas reciban de las aguas masculinas para que haya armonía y para que haya paz. Ese es el meollo del asunto. Siempre procurar suplir la necesidad del otro. Que la otra persona experimente el mayor placer posible al tener una relación conmigo. Sabemos que cuando hablo de relación me refiero en todas las áreas de la vida. Que cuando yo como empresario atienda a un cliente, el cliente salga satisfecho del servicio que pude haberle prestado. En el árbol de la vida, lo acabo de decir, está relacionada con la Sefirá de Yesod, que significa fundamento. Los cabalistas dicen, no leas Yesod, lees Sod Yod, el secreto de la Yod, para referirse a la gota de semen, el influjo divino que se vierte para producir un fruto. De allí, de la intención que tenga la parte masculina, hay un fruto apacible o hay un fruto de juicio, de caos. El chakra correspondiente es, lo acabo de decir también al principio, el Vadhisthana, que significa la morada del ser. En el sueño que Jacob tiene acerca de la escalera, él vio que la escalera comenzaba en los órganos reproductores y llegaba hasta el cielo, a lo cual dice Jacob, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo, para referirse a los órganos reproductores. Entonces allí es la base de la plenitud del ser humano. La sexualidad corregida es la base de la plenitud de todo ser humano. Entonces, el primer chakra miramos que habla de la energía sexual, que hay que despertar al Cristo. Ya en este segundo chakra y en esta segunda clase hablamos directamente de la sexualidad como tal. Entonces, la idea es, como la acabo de mencionar, purificar el deseo sexual, purificar nuestra sexualidad. Y como lo he dicho también, todas las relaciones interpersonales se consideran un acto sexual. Por eso es que el Cristo dice que los homosexuales no heredan el reino de los cielos. Y por eso la iglesia cristiana tiende a hacer a un lado al homosexual. Si tenemos en cuenta que las escrituras no son literales, lo que se está refiriendo a homosexualismo es el deseo de placer propio. A eso es lo que se conoce en Kabbalah como homosexualismo. La capacidad de suplir mis deseos egoístas. Eso es homosexualidad. Por eso el homosexual no hereda el reino, porque solamente piensa en él y no en los demás. No estoy hablando de la mujer o del hombre que es homosexual. Allí, en ese pasaje, el Cristo no está haciendo acepción de personas. Se está refiriendo a aquella persona que tiene un deseo por sí mismo, de complacerse a sí mismo. Para conocer el acto creativo, debemos conocer
el acto sexual humano. Así como se une lo masculino y lo femenino para dar origen a un hijo, hacemos una creación cuando unimos lo masculino y lo femenino. Asimismo es la creación del universo y de la vida misma como tal. La energía masculina es la fertilizadora y la parte femenina engendradora. Del juego de estas dos surge la creación. En el universo lo encontramos como polaridad. Es imposible vivir en esta dimensión sin la polaridad. Todo tiene dos polos. Todo tiene positivo, negativo. Si quitamos uno de los dos, desaparece automáticamente el otro. Si quitamos nuestras sombras, automáticamente desaparece nuestra luz. A mayor luz que tengamos, mayor sombra vamos a proyectar. Polaridad. Cuanto más me tire a la derecha, en esa medida me voy a tirar a la izquierda. Por eso es que la Biblia habla que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para hablar de la polaridad. Masculino, femenino, da origen a la creación. Da origen al universo, da origen a un hijo, da origen a una empresa, da origen a un proyecto. Masculino, femenino. Esa fuerza está dentro de nosotros. Masculino, femenino. Yin, yang. Entonces todo se mueve en ese principio de polaridad. Blanco, negro, alto, bajo, día, noche, luz, oscuridad, yin, yang, ser, hacer, inspirar, expirar, noche, día, espacio, tiempo, electrón, positrón. En fin, la lista es larga. Entonces, estos órganos sexuales, estas glándulas sexuales, este chakra de Svadhisthana, tiene su forma de purificarlo, y la Biblia nos los enseña con la metáfora de la fiesta de los panes sin levadura. La levadura o los panes con levadura, el jamés, representa el deseo egoísta. Entonces eso se entiende muy fácil. ¿Qué es comer pan sin levadura? Es que en nuestras relaciones interpersonales no haya ego de por medio. Allí se resuelve básicamente este segundo punto, estas glándulas sexuales y este chakra. ¿Cómo se purifica el segundo chakra? Que en nuestras relaciones interpersonales exista el deseo colectivo. Eso es básicamente la forma de purificarlo. Nada externo puede purificarlo. Nos dicen que hay ejercicios, meditaciones para purificarlos, pero si no tengo conciencia de qué es lo que realmente purifica, de nada sirve cualquier otra cosa que podamos hacer. Entonces la masa representa el pan sin levadura, la buena inclinación, el altruismo, el colectivo, pensar en el colectivo. Como lo dije ahorita, la intención que tenga la persona a la hora del acto conyugal determina la naturaleza del hijo, del fruto que voy a recoger de dicha relación que tuve en cualquier campo de la vida. Entonces esa es la relación que hay. El chakra de Svadhisthana se purifica comiendo pan sin levadura. La Biblia dice que se debe comer pan sin levadura, o sea, tener intenciones puras desde el primer día de la Pascua. Va unido la energía sexual y el acto sexual como tal. Despierto la energía sexual y a partir de allí mis relaciones sexuales van a ser puras. Es decir, que siempre vamos a pensar en el colectivo. En la Biblia encontramos una historia, la historia de Esab y Jacob, el nacimiento de estos dos, que es una metáfora para hablarnos de la mala inclinación del ego y de la buena inclinación, el altruismo. Entonces dice
En Génesis 25, así, lo llamaron Esab. Entonces aquí el Arizal nos va a explicar varios aspectos para tener en cuenta. Dice el Arizal, lo llamaron Esab porque su padre y su madre se dieron cuenta que el recién nacido tenía una inclinación al mal. Y eso es evidencia, y lo evidenciamos luego cuando dice que él andaba en el campo. Entonces dice el Arizal que después de mucho tiempo, y en este caso dice el Ari, después de 13 años, nace Jacob, que representa la buena inclinación o el altruismo. Lo llamaron Esab porque sus padres notaron que había inclinación al mal. Después de 13 años nace Jacob, que es su hermano gemelo. Aquí ya se ve reflejada la polaridad. Esab, Jacob. Dice la Biblia, y los niños crecieron. El Arizal dice que esto significa que después de crecer se convirtieron en dos hasta aquí ya dice que se convirtieron en dos porque antes eran uno solo. Y Esab, es decir, la inclinación al mal, era un hombre de campo. Esto hace alusión a que le gustaba deleitarse en los placeres del mundo. La inclinación al mal, el ego siempre nos va a querer hacer deleitar en nuestros propios deseos. Pero dice que Jacob era un hombre sincero, sentado en las tiendas. Sentado en las tiendas tipifica contemplando el ser, contemplando la espiritualidad. Continúa la Biblia diciéndonos que Jacob cocinó un potaje. Dice el Ari que el potaje se refiere a los pensamientos que siempre tuvo Jacob de cómo servirle a Dios. Y Esab, la inclinación al mal, vino del campo, de las delicias del mundo, y estaba cansado. ¿Por qué estaba cansado de la mala inclinación? De todos los buenos pensamientos de la buena inclinación. Y entonces la mala inclinación le dijo a la buena inclinación, por favor dame de comer. Se doblegó ante la buena inclinación. Porque me has estado afligiendo durante días con tus buenos pensamientos. Así que ahora llena mi boca con todo lo que me privaron durante todos estos días, porque estoy cansado. Entonces allí miramos también que tenemos que nosotros refinar nuestro ego, pero también darle de comer, porque hace parte de nosotros. Recibimos para nosotros y otorgamos. Entonces eso es pensar en el bien colectivo. Es por eso que el mensaje de la iglesia de Esmirna dice, conozco tu pobreza, aunque eres rico. La pobreza que experimentamos al renunciar a nuestros deleites, la pobreza que experimentamos al renunciar a nuestros propios deseos por pensar en el colectivo. Lo evidenciamos en el acto conyugal de pareja cuando dejamos de pensar en nuestro placer y nos enfocamos en el placer del otro. Por eso le dice eso a la iglesia de Esmirna. Ahora, el Arizal habla que la buena inclinación llega a los 13 años. Es importante detallar ese número. 12 es el número de la línea de un cubo. Une la parte inferior a la parte superior, la cual abarca toda la realidad. Por lo tanto, 13 es el número que une la multiplicidad en la unidad. 13 es el número que une la multiplicidad en la unidad. 12 tribus unidas a Jacob, su padre, y Jacob representa el número 13. 12 discípulos del Cristo
unidos a Cristo, que es el número 13. La multiplicidad se unifica en el 13. 13 es el número donde la diversidad se unifica. 13, gematría de la palabra ejat, que es unidad, es igual a la palabra ahabá, que es amor. Entonces, unidad y amor es igual. Primera de Juan 4:8 dice lo siguiente: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, cuando llegamos a la unidad, ¿qué es lo que realmente está hablando la Rizal aquí? La buena inclinación se manifiesta en nosotros cuando tenemos la capacidad de unificar todo. Cuando unificamos la columna derecha y la izquierda, allí alcanzamos el deseo puro, allí alcanzamos el altruismo, allí alcanzamos a pensar en el colectivo. Llegamos a la unidad, nos convertimos en uno con el todo, con el creador, con el universo, cuando amamos todo lo creado. Amor es unificación. Unificación es altruismo. Y eso es comer pan sin levadura. Entonces, nos unimos al todo cuando amamos toda la creación, cuando no hacemos distinción, cuando unificamos la luz y la oscuridad, como dice la historia de Jacob y Esab: dame de comer porque tengo hambre. Jacob le dice: te doy de comer, pero vendeme la primogenitura. Es decir, a partir de aquí yo, la buena inclinación, el altruismo, voy a gobernar. Y ciertamente te voy a dar lo que te corresponde, pero soy yo el que voy a gobernar. La luz va a gobernar, la luz prevalece, la luz domina las tinieblas. Ese es el mensaje. Se purifica la sexualidad a partir de los 13 años. No quiere decir que los 13 años de edad como tal eso va a ocurrir, porque miramos que gente con 70, 80 años muere con su deseo egoísta. 13 años se refiere a la capacidad de unir la multiplicidad, de unir la diversidad. Los 7 días entonces nos indica que debemos manifestar lo espiritual en lo físico. Una vez más, unir la derecha y la izquierda. Unir, manifestar lo espiritual en lo físico, son los 7 días que hay que comer pan sin levadura. Unificar. Ese es el mensaje de esta segunda iglesia, de este segundo chakra, de este segundo templo de las glándulas sexuales y la purificación sexual. Bendición para todos.